Estamos contentos de que haya podido acceder a estar con nosotros, esta vez en forma virtual. Es la primera vez que estamos con él acá en el colegio. Ya pronto vamos a estar de alguna manera en forma presencial, pero aprovechemos las ventajas de esta forma de comunicación también. En esta oportunidad transitaremos por reflexiones profundas sobre qué es educar a todos y a cada uno, qué le pasa a la educación en estos tiempos, cuál sería una pedagogía de las diferencias, el lugar de lo singular, lo colectivo, cómo conversamos en pedagogía sobre las cosas que nos pasan. Por todos esos carriles nos llevará Carlos Escliar. Carlos Escliar es pedagogo, filósofo, escritor, doctor en fonología con especialidad en problemas de la comunicación humana, investigador principal del CONICET Argentina, investigador y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Realizó estudios de posgrado en el Consejo Nacional de Investigaciones de Italia y en las universidades de Barcelona y la Federal de Río Grande do Sul. Carlos Escliar tiene una profusa bibliografía, entre las que se encuentran la pedagogía de las diferencias, y si el otro no estuviera ahí, experiencias y alteridad en educación, hablar con desconocidos, conmover la educación, por decir algunos de sus más de 50 libros. Su postura es cuestionadora, incisiva, pero a la vez profundamente humanizante y humanizadora. Su obra, sus ponencias nos hacen entrar permanentemente por territorios, ya sea de la pedagogía, de la filosofía, de la literatura, con una forma exquisita de hacer lenguaje, de decir, de conversar. Quiero contarte, Carlos, que vas a estar conversando con docentes de maternal, de ciclo inicial, de primaria, con docentes de secundaria de ambos ciclos, con adscriptos, ustedes lo llaman los preceptores, también psicólogos, psicomotricistas, psicopedagogos, fonoaudiólogos no tenemos, recreadores, talleristas de arte, de ciencia, coordinadores y responsables de distintos sectores educativos y con el equipo de dirección con el que hemos estado conversando antes. Todos muy comprometidos, todos creo que con muchas ganas de conversar contigo. Y bueno, bienvenido Carlos nuevamente y gracias por esta oportunidad. Así que te escuchamos. Bueno, soy tímido, pero no es que esté silenciado. ¿Cuántas veces me habrían dicho, estás muteado? Y yo contestaba, yo también te quiero, ¿no? Yo también te quiero. Bueno, primero buenas tardes, un enorme placer estar. A ver, tengo la sensación de que no estoy allí, no estamos en una aquí, sino que estamos en una hora. Hemos tenido que aprender un poco durante estos últimos años a diferenciar ese ahora común de un aquí, que por suerte parece que poco a poco va reconstruyéndose, porque soy de aquellos que han pensado durante mucho tiempo que para hacer comunidad, para conversar, para construir lo público, para construir educación, de alguna manera el aquí y el ahora y la cercanía y la lejanía jugaban algún papel. Creo que durante estos 2 años y un poco más hemos aprendido que ese papel no era tan secundario, que no da lo mismo estar en un aquí y ahora que no estarlo, que no da lo mismo la proximidad que la distancia sideral, que no cualquier forma de hacer pedagogía es equivalente a otras, que los tiempos y los lugares juegan aquí papeles centrales, al menos no necesariamente anclados en un pasado melancólico o romántico, pero sí en un presente, que es, por otro lado,
el único tiempo en el que yo considero se juega la presencia, se juega el presente, se juega la presencia en el presente, en un aquí y ahora de proximidades, y todo eso va construyendo ese tejido que humildemente llamado arácnido para diferenciarlo de otros tejidos de redes sociales, por ejemplo, donde el aquí y el ahora está separado y donde la lejanía y la cercanía juegan otros papeles y otras dimensiones. Pero yo quería primero agradecer algo que se ha dicho al principio, agradecerle a Nuri por aquello de darme el carácter y el título de filósofo, que no lo soy. Yo no sé si lo tengo que aclarar o no, pero quizá sea un buen ejercicio decir aquello de uno es un filósofo sin acento, es decir, yo filosofo, no soy filósofo, pero me tomo muy en serio eso que se llama filosofía, forma parte de mis lecturas más queridas, más difíciles, más arduas, más complejas, y es cierto que he tratado de contribuir a algo que en el mundo académico se llama filosofía de la educación, donde recae o recala buena parte de aquellos filósofos que les importa eso que pasa, eso que nos pasa, y que tienden puentes entre un pensamiento y una práctica o el entendimiento de la práctica y del pensamiento como una unidad indisoluble, como un ejercicio de conversación permanente y sobre todo porque soy un animal de preguntas, soy como un niño que todavía no crece o no cree que ha crecido y que todavía se asombra, se queda perplejo, se queda boquiabierto y de algún modo refleja aquella enorme frase de un filósofo llamado Lyotard cuando decía aquello de que las preguntas son la infancia del pensamiento. Las preguntas son la infancia del pensamiento. De alguna manera, no preguntar, no escuchar una pregunta, no dejar que una pregunta respire, lata, permanezca, se sostenga, dure, es de algún modo abandonar la conversación en nombre de otras lógicas que corresponden más al campo del diálogo, como por ejemplo la explicación, como por ejemplo la retórica, como por ejemplo el discurso. Y yo personalmente entiendo la educación no metafóricamente como una conversación. No digo que la educación es como una conversación. La educación es conversación uh, entre diferentes edades, entre diferentes generaciones, entre diferentes cuerpos, eh, en lo que podemos llamar un complejo equilibrio o un complejo arte, como me gustaría más mencionar, entre la multiplicidad, la igualdad y la singularidad. Tres términos a los cuales no les quiero disputar el sentido, tratando de abrir una conversación donde se impongan términos, conceptos, ideas ya muy digeridas, ideas previas, sino tratando de entender cómo en las instituciones educativas hay multiplicidad, cómo en las instituciones educativas hay una idea o una práctica de igualdad o una atmósfera o un clima o como quieran llamarlo, o una pretensión o una promesa, ahí las experiencias se separan y se dividen y se diferencian muy claramente, y donde también escuchamos, tomamos en cuenta biografías particulares, trayectorias particulares, travesías que en el fondo constituyen la narración de cada uno de los sujetos, a lo cual llamamos de algún modo precariamente
singularidad. Ahí ustedes ven un tejido un poco, yo diría, desordenado, que no es jerárquico, no tiene que ver con primero va la multiplicidad, después la singularidad, tercero la igualdad, sino que son componentes no jerárquicos a mi modo de ver, son componentes de igualación de términos, en el sentido que no componen un método de poder donde se imponga qué va primero y qué va después, en estos laberintos que a veces la educación tiene sobre qué hacemos primero, si primero va la igualdad, después va la individualidad, si primero la individualidad y luego llegamos a lo múltiple, si lo múltiple es la multiplicación de cada uno, si lo múltiple no es nada de ello. Yo prefiero, y es, si ustedes quieren, algo un poco antimetodológico, pero que en la historia de la filosofía se ha llamado de rizomático, a diferencia de otros diagramas o esquemas o dibujos metodológicos, donde los términos no, los términos esenciales, los términos fundamentales, esos términos que nos parecen centrales en nuestra tarea, no están en orden jerárquico, no están en orden de poder, sino que están en un orden aleatorio, es decir, en el antiorden, ¿no? Todo va junto, todo es a la vez, como si no pudiéramos decir primero escucho al individuo y después lo pienso en su multiplicidad en relación a otros y espero que eso produzca igualdad, sino que todo el tiempo estamos en este arte imperfecto que es la educación, entendida como conversación, en ese tejido absolutamente arácnido, absolutamente donde cada punto de la red es importante, donde no necesariamente la red se compone de un centro y un margen o un centro y una periferia. Quería decir esto no solo para justificar que yo filosofo, no soy filósofo, que yo filosofo, sino además un poco confesarles algunos puntos de partida. Muchas veces yo creo que invitados a una conversación creamos tanta distancia con el lenguaje, tanta infección de poder, en el fondo tanto alejamiento, tan poca invitación a la conversación, que a mí me parece que confesar cómo uno trabaja metodológicamente, conceptualmente, su relación con los demás, con el lenguaje, con el escuchar, etcétera, eh, es como una confesión de intimidad que es absolutamente necesario para que no haya una impostura de conversación. Cuando uno esconde, cuando de alguna manera disimula, cuando de alguna manera uno no es transparente en lo que quiere decir, cuando se quedan algunos juegos del lenguaje que pueden agradar, que pueden ser fascinantes, que pueden hasta conmover, pero no hacer pensar necesariamente, creo que no está invitando a la conversación. Entonces yo quisiera, para comenzar, confesarles algunas preguntas que me inquietan, que son a la vez cuestiones históricas, que están en el presente y que miran un poco hacia el futuro, preguntas que no son autocentradas, autorreferenciales. Y aquí viene la otra confesión. Yo trabajo conversando con proyectos, con escuelas, en varios niveles y por lo tanto lo que digo me gusta afirmar que es producto de conversaciones anteriores, de una posición de escucha atenta, porque también creo que hay allí un oficio de educador que está algo desvalorizado o algo apartado en este tiempo que nos ubica en un lugar completamente distinto al que tal vez la idea de tarea, oficio, artesanía educadora renuncia a algunos de sus principios fundamentales y se orienta más al campo del trabajo, al campo del empleo, tal como también ocurre con las fuerzas en pugna hoy entre lo que llamamos la educación como capacitación o la educación como preparación
y una idea más antigua, que es la idea de educación como travesía, que quizás ustedes puedan comprenderla mejor como la educación como formación inespecífica, inexacta, más general, y que se opone, a mi modo de ver claramente, con los intentos capacitacionistas más directos y mucho más con la idea de que la educación solo prepara para algo que ocurrirá después, inhibiendo de algún modo la fuerza del presente, impidiendo que el presente tenga un sentido en el presente y postergando permanentemente los sentidos más educativos hacia adelante, hacia otro momento, hacia algo que ocurrirá después, ya sin nosotros, sin nuestro vínculo, en la vida de otros, quién sabe, más adelante, sin que podamos saber efectivamente si esa preparación llega algún día a su fin, porque, perdonen el desorden, como bien ustedes saben, hoy estamos en una suerte de imagen o de figura del aprendiz, del estudiante, en realidad de todos los individuos de este planeta, que es la figura del aprendiz eterno, del que toda la vida es impelido, impulsado, obligado, forzado a tener que aprender, a poner esfuerzo, a poner voluntad individual para poder aprender, porque hoy vivimos en ese reinado de el aprender a aprender, de la sociedad del conocimiento, del aprender competencias, del aprender todo el tiempo, del aprender sin descanso, del aprender sin poder desfallecer, porque juzgamos luego todo lo que hacen los individuos, sus pasados, presentes y porvenires, en función de cuánto ha aprendido, ¿no? Por un lado, el aprendizaje se ha vuelto la reina de la idea de educar, pero al mismo tiempo es un aprendizaje muy, yo diría, individualista, muy utilitarista, muy autorreferencial y sobre todo muy controlado, ¿no? Porque es como si el mundo se hubiera convertido en un gran gimnasio de entrenamiento. Por otro lado, déjenme decir que siempre el mundo ha sido un lugar de ejercitación, ¿eh? Siempre ha sido un lugar de ejercitación. Por épocas pudo haber sido un lugar de ejercitación de la contemplación, del silencio, de la lectura, de la conversación, ejercitación del trabajo, pero hoy la ejercitación tiene otra característica, que es que el mundo te obliga permanentemente a estar aprendiendo. De aquí vamos a tomar una pregunta que a mí me parece crucial, eh, casi que la primera, la que más yo diría así, la que más me perturba, la que más me preocupa, la que a veces me hace pensar si yo no estaré asumiendo una posición muy envejecida, si los tiempos nuevos son tan nuevos que, por supuesto, a los más viejos ya nos dejan de lado y por lo tanto no tenemos mucho para decir, salvo recordar quizá. Pero esta primera pregunta me obligará a varias cuestiones en su interior, y es una pregunta que me gustaría pulirla todo lo posible, es decir, refinarla todo lo posible, eh, para poder ser honesto con la pregunta, para poder entender el porqué de la pregunta. Es una pregunta que se formula, a mi modo de ver, muy sencillamente, pero que una vez formulada abre territorios insospechados y dudas y hesitaciones y titubeos y tartamudez para poder responderla. Yo esta pregunta la formularía del siguiente modo, a ver qué les parece, y es una pregunta que, repito, habrá que repreguntar y habrá que sostener, y es una pregunta que a mi modo de ver hay que cuidar, no hay que abandonar, y sobre todo yo personalmente no puedo deshacerme de ella. Puedo compartirla, puedo esbozar respuestas precarias, provisorias. Bueno, basta de misterios, porque luego dirán, con esta pregunta no había que hacer tanta historia. Mi pregunta
nace de una supuesta afirmación que diría o que se expresaría del siguiente modo: la educación es una extensión o una continuación del mundo tal como el mundo es o tal como el mundo está. Ahora, me falta la pregunta, pero también me falta entender por qué esta primera afirmación. Bueno, porque constatamos que permanentemente hay un entendimiento que la educación acompaña al mundo o acompaña cada época del mundo, asumiendo las exigencias que el mundo le plantea a la educación para que las distintas generaciones se adapten a lo que el mundo va definiendo como qué es el mundo, o qué hay en el mundo, o cómo es el mundo. Si se entiende esta afirmación, que se puede verificar de mil maneras, ¿no? Se puede verificar, por ejemplo, entendiendo cómo en una época de la pura novedad, la educación se entrega también a la pura novedad y adapta esas exigencias, esos atributos que el mundo exige para que los individuos se adapten a él. Claro que aquí la afirmación tiene muchísimos problemas. Bueno, ¿quién define qué es el mundo? ¿Quién define cuáles son los atributos del mundo? ¿Cómo se decide que esos atributos son virtuosos y que por lo tanto la educación debe formar parte fundamental de esa adaptación a las exigencias del mundo? Pero lo curioso es que desde hace mucho tiempo hay una disputa sobre qué es mundo y por lo tanto afirmar que la educación continúa o es una simple extensión del mundo o que solo se dedica a repetir el mundo al interior de las instituciones educativas es ya un problema, porque mundo es una disputa, mundo es un campo de batalla. Lo que pensamos que es mundo no de ninguna manera es cristalino. Si hay un concepto opaco, si hay una idea opaca, que luego se transforma en problema cultural, en problema político, en problema social, es la propia definición del mundo. Sin embargo, veo que con cierta gracia, con cierta elegancia, con cierta incluso alegría, muchas instituciones, educadores, teóricos, administradores de la educación, dan por sentada esta primera afirmación. La educación solo continúa al mundo. Ahora, está claro que para ustedes también aparece la contraimagen de esta afirmación. La educación históricamente también ha sido una crítica al mundo. La educación está allí justamente para impedir que el mundo sea todo horroroso, todo violento, todo arrasador, y por lo tanto lo que hace la educación en su sentido más formativo es hacer que individuos y comunidades de alguna manera no solo critiquen esas exigencias adaptativas, sino que además puedan resistirles a ellas. Es decir, si en el primer caso entendemos la educación como un fenómeno adaptativo, simplemente las instituciones contribuyen a que individuos y comunidades formen parte de lo que el mundo pide que se forme parte. El ejemplo de la formación laboral es un ejemplo obvio, un ejemplo muy transparente en cuanto si lo que el mundo del empleo exige es esto, la educación tiene que proporcionarle al mundo del empleo lo que exige. Solo que esto en esta época se está haciendo cada vez a edades más tempranas. Y por eso mi preocupación, porque cada vez está más presente una idea central, crucial, esencial de la educación, de que la educación prepara para el mundo, que la educación capacita para el mundo, pero la definición de lo que es el mundo
no pertenecería a la comunidad educativa, sino que se establece, se dirime, se define en otros estamentos. Llámese gobiernos, pero sobre todo industrias económicas y en las últimas décadas las industrias del entretenimiento y las industrias de la información y de la opinión, que de alguna manera muestran todo el día, 24 horas por día, los 7 días de la semana, de qué mundo estamos hablando, cuál es la apariencia de ese mundo y qué esconde esos otros aspectos del mundo a los que considera ya antiguos, desgastados, inútiles, desechables, residuos de mundos pasados, como por ejemplo la conversación, como por ejemplo la inutilidad, como por ejemplo la pereza, como por ejemplo el tiempo libre, como por ejemplo el arte, como por ejemplo la amistad, como por ejemplo el amor. Quiero decirles que mi pregunta, que sería poner en tela de juicio la afirmación naturalizada de que la educación es una continuidad del mundo o su extensión por vía institucional, es para mí una duda sustancial. No solo porque vemos en lo cotidiano que hay un alto grado de crítica y resistencia a ese mundo horroroso, sino porque también abrimos la posibilidad de un tercer elemento, donde la educación no solo se compone de un aspecto adaptativo y o de un aspecto crítico, que están permanentemente en oposición, como una grieta política, digamos, que están permanentemente respondiéndose unos a los otros, sino un tercer grado de formación educativa, de incorporar algunos aspectos adaptativos que quizás valgan la pena, de incorporar un suficiente repertorio de aspectos críticos o de aspectos de resistencia, pero sobre todo un alto margen de autonomía o, para decirlo de otro modo, una cierta recuperación de una idea de individuo y comunidad emancipada de un mundo utilitarista, lucrativo, etcétera, o de tener una posición de un mundo al que solamente criticamos, pero que no podemos crear esta tercera opción de una autonomía que no es ni crítica ni de alguna manera adaptativa, sino que busca claramente la configuración de otras vidas y de otros mundos. Algunos me dirán, bueno, pero ya la crítica y cierta resistencia al mundo es otro mundo y es otras vidas. Sí, pero todavía guarda una enorme dependencia con respecto a la adaptación, ¿no? Es como quien se opone a, no guarda un margen de autonomía para ni adaptarse ni oponerse, sino vivir la vida, salir al mundo y vivir la vida y producir tejidos comunitarios distintos a los que vienen siendo consagrados hasta aquí, repito, por las industrias económicas, del entretenimiento, de la información y de la opinión. Esta es apenas una primera pregunta que muchos de ustedes me dirán es muy genérica, no se puede abarcar porque entonces tenemos que poner sobre la mesa toda una discusión sobre si educar es educar para adaptarnos a cada época, sin más, o si educar tiene que ver con formar conciencias contra la época, o si directamente formarse quiere decir estar como fuera de época, como salido de época y abarcar un mundo y una vida mucho más, yo diría, mucho más ancha, mucho más larga que la vida del aquí y ahora. ¿No? Es decir, esa idea de vida trascendente, o esa vida no solo inmanente, o ese mundo no solo inmanente, sino un mundo trascendente, el mundo de la existencia, el mundo de la experiencia del humano. Yo voy a dejar esta pregunta acá, si alguien, por supuesto, la quiere retomar.
y sintetizarla incluso de este modo, ¿no? Si, si la palabra que estoy tratando de poner en juego aquí en esta conversación es cuánto la educación es continuidad o es interrupción, o no es ninguna de las dos, aunque la palabra interrupción me gusta mucho porque algunos y algunas de ustedes sabrán que para pensar hay que interrumpir el pensamiento anterior, ¿no? De alguna manera, la interrupción es clave en la idea de pensar algo, de pensar juntos, que es interrumpir el pensamiento naturalizado para abrir paso a otro pensamiento. Entonces, ¿qué es? ¿Una ruptura, una interrupción, una continuación? Y cuando hablamos de mundo, ¿qué mundo está puesto sobre la mesa en nuestro proyecto pedagógico? ¿Es ese mundo adaptativo? ¿Es ese mundo crítico? ¿Qué lugar en este sentido le cabe al arte, a la filosofía, a la expresión del cuerpo, que no es necesariamente ni adaptativo ni crítico, sino que puede representar ese otro mundo? ¿Dónde queda el cuidado del mundo en una época que muchos autores han llamado el imperio de los descuidos? ¿Y cuánto la educación, si continúa el mundo, seguirá contribuyendo a descuidarlo? ¿O cuánto la educación tiene que justamente protagonizar un cambio de idea en la idea de cuidado? Un cambio de idea, yo diría, en las relaciones de cofradía, de amorosidad, de complicidad, de convivencia, etcétera, etcétera. Dicho esto, y dejando esta pregunta resonando, por supuesto, uh, también cabe preguntarse, uh, y no es una pregunta separada de la anterior, ¿cómo, cómo recuperamos lo común? ¿Cómo volvemos a imaginar que la educación tiene que ver con una búsqueda incesante, a veces desesperante o desesperada, de lo que llamamos el bien común? Que a mi modo de ver no es una formulación vacía o superflua o banal, sino que por el contrario tiene que ver con un mundo no separado entre carencia y abundancia, o un mundo no separado entre lo disponible y lo indisponible, lo de para algunos y no para todos, sino un mundo y una vida que permita justamente su multiplicación, y no esa unicidad que vuelve a separar, a agrietar, y por lo tanto la búsqueda de lo común, una vez que hemos salido de una época tan disgregada, tan sedentaria, recomponer lo común como una de las tareas o como una de las preguntas que yo creo que todavía cabe, y donde cabe también preguntarse si lo común tiene que ver con lo idéntico, con lo mismo, y desde ya que desde mi humilde punto de vista no. Lo común es lo múltiple, justamente. Para que pueda ser lo común tiene que haber multiplicidad, porque solo en la multiplicidad narrada, en la multiplicidad abierta, en la multiplicidad expuesta, donde podemos encontrar lo común. Cuando lo común se vuelve lo idéntico, lo mismo, se vuelve otra vez fragmentario, excluyente, separador, discriminador, racista, violento, etcétera. Por lo tanto, ¿cómo quitarnos de un pensamiento de oposición agrietado y volver hacia esa búsqueda desesperada y desesperante de lo común? Pero lo común otra vez entendido como aquello que solo puede producirse en un escenario de lo múltiple. Y que miren, justamente son las instituciones educativas uno de los pocos lugares que queda en el mundo donde lo múltiple se efectiviza, se realiza, se materializa. Porque hay allí, por definición, diferentes cuerpos, diferentes edades, diferentes lenguajes. No hay un lenguaje que se distribuye, sino que hay lenguajes en toda su variación, hay cuerpos en toda su variación. Y de esa multiplicidad solo tenemos hoy como ejemplo
de comunidad múltiple, algunos barrios cada vez menos, porque lo público en la calle está cada vez más erosionado, más alejado. La familia no constituye, a mi modo de ver, un ejemplo de multiplicidad. Entonces solo queda, a mi modo de ver, las instituciones educativas como materialidad posible de lo múltiple en busca de lo común que dé como resultado esa otra comunidad que permita otro mundo y otra vida para la gente. Yo creo aquí que hay otra pregunta también difícil de plantear, difícil incluso de comunicar, de ponerlo en la conversación, pero me da la sensación que hay una transformación muy evidente de haber entendido el mundo como un gran mercado, digamos, y que por lo tanto cuando se identifica mundo con mercado, también hay una identificación entre vida y ganarse la vida. Como si el mundo se hubiera reducido a eso, ¿no? A un mercado. Y aún más, como si la vida solo se hubiera reducido a tener que ganarse la vida. Que esto forme parte de lo real, lo comprendo. No soy ingenuo. Pero que esto esté presente en una formulación inicial de una propuesta educativa que también entienda el mundo como mercado y la vida como tener que ganarse la vida desde pequeñitas, desde pequeñitos, a mi modo de ver es asustador, me asombra en el mal sentido, porque justamente revelaría el hecho de que no hay otro mundo que el mercado, lo que produce un recortamiento brutal del mundo, ¿no? Una especie de empequeñecimiento, yo diría hasta inclusive una especie de ahorcamiento o asfixiamiento del mundo, y luego entender la vida como el tener que ganarse la vida, que claro que lo entiendo, eso ocurre en la realidad, pero vuelvo a decirle, como imagen educativa formativa o de capacitación o de preparación, me da la impresión que eso también asfixia, ahoga, recorta, empequeñece la vida, entendiendo que la vida o en la vida solo se trata de ganarse la vida. Estableciendo ahí una imagen muy cruel a propósito de aquellos que ya tienen de algún modo la vida ganada y aquellos que siempre están en una posición de perder la vida. Por lo tanto, me parece que esta sería la imagen contraria a la idea de igualdad que quiero compartir y poner en conversación. He tratado de ponerlo múltiple como un principio, no como lo que está al principio, como un principio donde rescatar lo común. Si escuchamos las múltiples voces, si atendemos a las múltiples corporalidades, y siempre digo etcétera, etcétera, porque ya sabemos, no voy a yo extender lo múltiple es infinito, porque está allí lo que sabemos que es múltiple y lo que todavía no sabemos, porque siempre la humanidad ha como ocultado y luego visibilizado multiplicidades insospechadas, inesperadas, como por ejemplo las que nos toca vivir a nosotros en cuestiones de género y sexualidad. Y esas multiplicidades hasta hace poco no estaban apenas formuladas. Hoy son biografías, son cuerpos, son vidas. Lo que quiero decir con esto es que si considero la multiplicidad como un principio que da paso a lo común, porque la multiplicidad expuesta, narrada, contada, compartida, le permite al educador entender un hilo común, le permite buscar eso común, sin renunciar a la multiplicidad, es decir, sin renunciar a la idea de pura excepcionalidad de cada uno. Y esta es mi idea de singularidad, perdonen, ¿no? Si la pura excepcionalidad de cada uno, lo que no es otro, lo que es uno.
pero entonces queda esa palabra igualdad un poco como escondida, como otra vez una promesa, una súplica, una utopía, como lo que vendrá más adelante, como que si hacemos multiplicidad y hacemos singularidad ya vendrá la igualdad. Y déjenme decir que yo no veo un problema en conjugar todas estas palabras, porque en mi opinión personal, por lo que he vivido a lo largo de algunos años, o la igualdad está en contra de la diferencia, o la diferencia es un carácter negativo peyorativo, y por lo tanto nunca terminamos de conjugar. Siempre hablamos una lengua como extraña que no termina de decir en la misma frase igualdad y diferencia. Hay frases muy conocidas de textos, de eventos. Sí, la igualdad nos empobrece, entonces la diferencia no sé qué, pero conversemos y en esa conversación mi idea de igualdad tiene que ver con algo tan sencillo como complejo. Yo no siempre, no quiero mentir, pero creo que la igualdad sí es la condición inicial, no el principio, sino una condición inicial, a la cual a mí me gusta llamar de atmósfera, para que quede claro, de una percepción de tiempo y de lugar, una atmósfera, ¿no? Es como cuando uno claramente entra al colegio Kennedy, percibe una atmósfera que no es la misma que cuando entra a otro colegio. Porque hay otra atmósfera, porque hay otros tiempos y es otro lugar. Y cuando uno dice igualdad, dice, basta de pensar la igualdad como lo que se logrará a partir de las desigualdades, sino entender que si no creamos una atmósfera inicial a la que llamamos de igualdad, y que consiste ni más ni menos que en darle a todas y todos una sensación de que hay un comienzo posible. Si ustedes quieren, un recomienzo. Es decir, entender la educación como una invitación a comenzar algo distinto en relación a lo que teníamos antes en nuestras historias y biografías, como si hubiera allí otra vez una interrupción a partir de la cual recomenzamos. Ustedes dirán, no es muy académica esta definición, espero que no lo digan porque no es ese mi debate. Mi debate es haber escuchado, haber visto, haber percibido, haber participado de experiencias donde esta idea es muy nítida, está muy encarnada. Quien entra siente que no tiene que explicarse, que no tiene que justificarse, que su destino ya no está trazado de antemano o no está naturalmente trazado de antemano por una serie de prejuicios o estereotipos que damos por sentado, por el tipo de corporalidad, por el tipo de lenguaje, por el tipo de familia, por de dónde viene, por lo que le ha pasado en los primeros años, sino entender escuela en el sentido de recomienzo. Me cuesta más la palabra comienzo, porque no sería un verdadero comienzo. Algunos lo llamarán otra oportunidad, una segunda oportunidad. Me gusta entender que cuando cualquier individuo o cualquier comunidad, porque no estoy hablando solo de personas, sino que también hablo de comunidades enteras, inician un proceso formativo, la clave para conversar, la clave para, para poder abrir el juego a lo múltiple y a lo común tiene que ver con esa sensación que se puede verificar con solo entrar a un patio, a un aula, a cualquier institución, donde uno puede ver o no esta atmósfera.
A veces que uno entra a una escuela, un colegio, hasta a veces en preescuela, en un jardín, desde ya la universidad, y lo que ve es justamente que no hay esa atmósfera, que no se puede recomenzar, que ya está jugado el pasado, el presente y el futuro de cada uno en ese aspecto que la historia de la educación llama reproductivo. Les confieso que cada día más creo haberme hecho educador, porque no creo haberme hecho educador porque no creo en los destinos trazados de antemano, en esos futuros ya preconstruidos. Y porque creo que educar en base a afirmar que hay destinos ya trazados, es decir, estos no pueden, aquellas no podrán, estos son incapaces, miren de qué familia vienen, miren en qué casas viven, es de alguna manera lo contrario de la tarea que ejecuto a diario, que es que cada vez que me encuentro con un grupo, lo que tengo para ofrecer es un baño de igualdad. Cualquiera podría tomar la palabra, a cualquiera podría importarle, cualquiera podría estar interesado en escuchar, cualquiera podría tomar la palabra. Y en esa palabra cualquiera se sintetiza muchas de las ideas que he tratado de poner en el lenguaje de lo común. Yo me presento como cualquiera. Puedo ser yo, puede ser otro, otra, no importa. Lo que importa es lo que hacemos juntos. Ni por ti ni por mí, sino por esa multiplicidad que se abre en el medio y que busca lo común dependiendo del nivel educativo, en el juego, en la acción, en la narración, en el teatro, en el deporte, en la geografía, en la historia, en el estudio. Nosotros venimos, y esta es la tercera cuestión que pongo, si la primera tiene que ver con la interrupción del mundo y la segunda tiene que ver con la pregunta por lo común y su desdoblamiento en el problema del mundo y de la vida, quiero confesarles que venimos de intentar dar continuidad a un gesto educativo que se vio claramente interrumpido por la pandemia. Que el esfuerzo por darle continuidad ha sido desmesurado, admirable, que hay que celebrar, que hay que elogiar con todas las palabras posibles. Pero también hay que pensar qué nos enseñó aquello que damos como continuo y que de pronto se interrumpe. Porque lo que acabamos de vivir es una experiencia no tanto de la continuidad, sino de su dificultad, o de su imposibilidad, o de su impotencia. No admitir en este regreso que todos estamos intentando hacer ahora, en un aquí y ahora, en el presente. No ir hacia las escuelas admitiendo que venimos de una experiencia interrumpida, en más, en menos, en diferentes niveles, con más dolor o menos dolor, con muerte, con enfermedad. Sería como suponer que aquí nada ha pasado, cuando en realidad la pregunta que nos cabe hacer aquí es: ¿qué nos ha enseñado una pedagogía que pierde su lugar y su tiempo, una pedagogía discontinua, hasta yo diría una experiencia del vacío, de la interrupción, que a mi modo de ver constituyen el punto de partida para este reencuentro que en nuestro hemisferio, por ejemplo, en Buenos Aires ha sido hoy mismo?
además de la alegría, además de esa necesidad de devolverle cotidianeidad, lo que no quiere decir un hábito, pero sí cotidianeidad a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las familias, a las ciudades. Además de eso, ¿qué pudimos haber aprendido, por cierto, dolorosamente, de algo que formulo en esta última cuestión que ahora nace y con la cual creo que valdrá la pena terminar esta primera parte y no acaparar todo el tiempo que tenemos disponibles para escucharles o intentar ver qué efectos o qué resonancias pueden tener estas austeras palabras mías. Durante toda la pandemia no hice más que dedicarme a escuchar. Abrí un canal en Facebook para todas las semanas tener conversaciones entre cualesquiera, así como lo he llamado, con miles de personas que se acercaron a esa suerte de fogón virtual donde alguien como yo, pero como cualquier otro, podía tomar la palabra y contar lo que le pasaba, no como garantizar la continuidad, porque eso ya estaba planteado en otros estamentos de la educación, sino justamente cómo conversamos sobre lo no continuo, lo que ha sido la pérdida del hábito, pero también de los rituales, de las ceremonias, donde las escuelas y los colegios tienen una enorme relevancia para la construcción de la comunidad. De tal manera que en esa escucha permanente, lo que todo el tiempo aparecía como un problema a pensar, como un problema a sentir, tenía que ver con el debate un poco, a mi modo de ver, anquilosado entre la función de las escuelas y sus formas. Miren, podemos enredarnos en una conversación sobre el para qué sirve la escuela, cuál es su propósito, su misión, su finalidad, ya cada uno lo sabrá. Además está escrito por todas partes, forma parte de cada debate contemporáneo sobre la educación. Yo mismo, de alguna manera, he asumido posiciones funcionalistas, defendiendo ciertas funciones de la escuela contra otras que no las defendería tanto. Y emerge con toda fuerza un pensamiento de la forma, es decir, de la forma de lo escolar, de las formas de hacer la escuela y lo escolar, eso que algunos llamarán la micropolítica escolar, lo pequeño, no lo menos importante, al contrario, lo mínimo, que son los lugares cotidianos por donde se sostiene una institución. Y que básicamente por forma no estoy entendiendo ni la apariencia, ni la estructura, ni la arquitectura, que claro que contribuyen, sino que estoy hablando forma como tiempos y lugares. Es decir, en qué tiempos hacemos lo que hacemos y en qué lugares los hacemos. Como si aquello estuviera dado por sentado, por hecho, la escuela es un tiempo y un lugar, pero creo que no hemos centrado suficientemente en pensar qué es lo que define de alguna manera lo escolar, ¿no? Esa forma, esa atmósfera de igualdad, por ejemplo, esa escucha a lo múltiple, esa prestar atención a lo singular, ese no poner al diferente con lo igual, ese hacer cosas juntos. Y que los tiempos y lugares son fundamentales porque esos tiempos y lugares son los que históricamente el mundo ha atacado, ha cercenado, ha prohibido, ha modificado, ha transformado para su propio interés.
Quiero decirles con esto que repensar esos tiempos y esos lugares con los que hacemos cosas, tiempos y lugares para estudiar, tiempos y lugares para jugar, tiempos y lugares para movernos, tiempos y lugares para narrar, constituyen la esencia y el esqueleto y la sangre y la respiración de una institución, más que una polémica a propósito de qué función cumpliría en términos más generales, más abstractos, o lo que se espera, o lo que vendrá, o la culminación de un proceso. Entonces, lo que quise conjugar aquí al final fue esta extraña relación entre entender la continuidad pedagógica, pero al mismo tiempo haber vivido una experiencia, repito, dolorosa, lo que hace que para narrarla, para contarla, no sea lo mismo que otro tipo de experiencias, y donde le hemos prestado una atención fundamental a eso que llamamos la forma de lo escolar. No tanto el formato entendido como una estructura formal, sino, repito, revisar esos tiempos y lugares donde acontece la cotidianeidad de lo que hacemos, y lo que hacemos en términos precisos, ¿no? El jugar, el leer, el escribir, el escuchar, el estudiar, el pensar, el correr, el dibujar, lo que sea. Muy bien. ¿Puedo yo ahora hacer alguna conclusión? Más vale que no. Más vale que solo hagamos 2 o 3 subrayados finales. Y uno tiene que ver con nuestra propia tarea. Está claro que tuvimos que hacer otras cosas. Está claro que no pudimos decidir si esas otras cosas por otros medios formaban o no formaban parte de nuestra tarea, o de nuestro placer, o de nuestro deseo de enseñar, de nuestro deseo de educar. Y está claro también que hay una fuerza novedosa que nos impulsa otra vez a ser también nosotros como educadores sujetos adaptados a las exigencias de un mundo y de una época. Entonces, mi primer subrayado tiene que ver con una pregunta de qué figura, qué imagen, qué deseo, en qué queda nuestra tarea, nuestro oficio, nuestro arte, nuestro trabajo, nuestro empleo, repito. ¿Quién lo decidirá? ¿Cómo lo decidiremos? Porque sobre ciertas cosas yo sé y conozco mucha gente que no va a avanzar. No se convertirá en un youtuber. El educador no debería ser un influencer, a mi modo de ver, que son las figuras actuales de los que enseñan o modelan la vida de otros a su propio beneficio, por supuesto, nada en contra, pero entonces aquí cabe este subrayado de qué pasará con nuestra tarea, asociado a un segundo subrayado que retoma la cuestión del aprendizaje que en un momento comenté en relación a la escuela. Quizá lo que diferencia hoy una propuesta educativa de otra en sus tiempos y en sus lugares sea interrumpir la lógica del conocimiento utilitario, sea la de interrumpir que todo saber tiene que tener una finalidad y que esa finalidad tiene que ver con el empleo, con el trabajo futuro. Y tal vez, que nuestra tarea sea la de considerar algunos aspectos del mundo que han sido tan rápidamente abandonados, separados, olvidados, considerados antiguos, anacrónicos, perdidos, porque la civilización está yendo en la dirección de el pasado no tiene nada para contarnos, el futuro es el que trae todas las respuestas, el presente es mera expectación de lo que vendrá.
Y yo creo que la escuela opera en un sentido bastante contrario, bastante distinto, que es que el pasado tiene mucho, no bajo la forma de una historia disciplinar, sino de su memoria, de su vigencia en el presente. Hay mucho abandonado, enterrado antes de tiempo, escondido, ignorado, olvidado, desechado, que todavía forma parte del mundo. Ya hemos perdido buena parte de la mitología, pero no podemos perder lo narrativo, porque al perderse los narrativos se pierde la comunidad. Termino con esto entonces, que sería el tercer subrayado. ¿Por qué he tratado de poner la narración todo el tiempo en el medio? El contar y por supuesto el cuidar, el acompañar todo lo que hemos aprendido en este tiempo. Pero ¿por qué el narrar? No solo porque el narrar es el hilo, el tejido con el que todavía hay una relación con la historia del mundo, con la memoria del mundo, y la escuela tiene que ver con la memoria del mundo, no con la preparación para el futuro solamente, sino porque narrar, a mi modo de ver, tiene dos aspectos centrales, que es que nos contamos los unos a los otros, nos contamos, pero también es cierto que contamos unos con los otros. Y eso ya de por sí es un modelo un modelo de comunidad completamente distintos a los que el mundo quiere imponer. Del individualismo, del sexismo, del exitismo. Y repito, en este subrayado y en donde creo que la escuela tiene todo para hacer y todo para contribuir, lo narrativo es central porque permitiría contarnos unos a los otros y contar unos con los otros. Bueno, me he excedido, o en todo caso necesité este tiempo. No tengo esta conferencia escrita. Me refiero con esto, no he venido con un guión tan previsto de antemano, sino como les dije al principio, para conversar. No digo ahora en lo inmediato, sino para abrir una conversación que necesitará su tiempo y su lugar. Es absolutamente imprescindible confesar no en el sentido religioso, sino hacer público lo que permanece en el plano de lo privado, en el plano de la intimidad. Espero haberlo logrado, al menos en esta intención de ofrecerles lo que me pasa, para ver hasta qué punto nos pasa, pero sabiendo a ciencia cierta que lo que me pasa no es lo que me pasa a mí, sino algo que me pasa porque nos pasa. Un gran abrazo y aquí me quedo pendiente. Bueno, abrimos la conversación, las preguntas, los comentarios que tengamos. Puede resultar un poco difícil. Nos dejas pensando, Carlos, en muchas... O podemos quedar de aquí a un mes a hacer solo eso. Yo con todo gusto. Puede ser por el chat o bueno, directamente abriendo el micrófono. Ya hay alguien ladrando, así que... Sí. Hay un micrófono que se abrió. Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí. Sí, Ignacio. Sí. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo tengo una consulta que es, bueno, a mí las mismas preguntas que vos te haces, yo me las suelo hacer, no la misma nivel de profundidad, pero parecido. Y la pregunta que me gusta hacerme es, bueno, ¿cuáles son los mecanismos o métodos o modos que tenemos justamente para lograr todo lo que venís planteando, ¿no? Lograr una educación que, bueno, en todas las preguntas que hiciste de la educación, bueno,
cómo podemos lograr lo que nosotros queremos, cómo podemos, bajo qué metodologías o qué cosas, capaz que lo tenés pensado ya alguna respuesta, pero lo que vos considerás una buena educación, ¿cómo lo lográs para llevar a cabo? ¿Cómo das una clase así? ¿Qué cosas contemplás? ¿Qué cosas no podés como dejar de lado, por ejemplo, ¿no? Es muchísimo la pregunta capaz, pero titulares, no sé. Gracias, eso. ¿Qué tal, Ignacio, no? Sí, Hola, ¿cómo estás? todo bien. Bueno, sí, efectivamente es muy complicado para mí. eh, de todas formas, he tratado de hacer lo que hago, digamos, he tratado no de referirme a algo tercero, sino con estos medios, en este momento, en este ahora, tratar justamente de hacer lo que hago, lo que creo que hay que hacer, ¿no? Yo muchas veces he pensado de una manera muy simple que nuestra tarea es o tiene una artesanía que se compone como de tres movimientos y que tienen que ver, a ver, primero, yo quiero recuperar la centralidad del educador. No desmesuradamente, como diciendo el educador, porque ya sabemos que cuando se agiganta esa figura, hay un sesgo de heroísmo o de protagonismo un poco excesivo. Entonces, quiero recuperar ese papel protagónico sin desmesura. Así, creo que un mundo sin educadores y educadoras, o sin maestras y maestros, es un mundo muy empequeñecido, repito, muy, ¿cómo decirlo? Es como, lo decía María Zambrano también, ¿no? Es no tener delante de quién hacerte preguntas. Porque buscar en YouTube la respuesta o aprender algo no es tener delante de quién hacerte preguntas. Pero no quiero esquivar lo que me estabas diciendo y decir, yo creo que nuestro arte, nuestro trabajo, nuestro oficio, tiene como tres andariveles que hay que aprender a articular de algún modo y que tienen que ver con las formas del estar, con las formas del permanecer y con las formas de hacer cosas juntos. Cuando digo formas de estar, es porque hay muchas formas de estar, porque se puede estar sin estar, porque se puede estar a regañadientes, se puede estar incómodo, se puede estar de alguna manera sintiendo que es imposible estar. Y muchas veces yo pienso en aquello del doble estar, ¿no? Estás, pero estás, ¿no? Ese segundo estar que confirma el primero. Como si no diera lo mismo estar aquí o estar allá o estar aquí o estar en otra parte, que cuando se está. Pero es un estar que inmediatamente necesita que algo permanezca en este mundo tan fugaz, tan fluido, tan líquido. La figura del educador, de la educadora puede ser de las pocas que permanezcan, que estén allí, que no se vayan, que hagan durar algo, que sean ese vínculo, ese lazo, como les gusta decir a otros, que lo que permita es que algo siga en pie. Cuando yo dije, un educador cuenta, pero también es contar contigo, es que para un pequeño, una pequeña, hasta para un adulto que está estudiando en la universidad, un maestro es aquel con quien contar, delante de quién preguntarse, pero delante de quién contar. Entonces, no solo es estar, es también quedarse, permanecer. Es un oficio de la permanencia, de garantizar, de asegurar que algo permanece. Pero hay un tercer andarivel muy desprestigiado, pero que en el fondo da contenido al estar y el quedarse. Porque estar y quedarse también lo podemos encontrar en otro tipo de vínculos, pero ¿qué hace distinto al estar y quedarse? Las cosas que hacemos juntos.
las cosas que hacemos juntos y que no se hacen con esas formas del estar y del quedarse de la misma manera en ninguna parte. Yo sé que se puede aprender en un museo, ya sé que se aprende en la calle, se aprende en cualquier lado, pero en comunidad, en lo múltiple, en lo público, en lo narrativo, solo hay un lugar para hacerlo. Y por lo tanto, el jugar, el leer, todo lo que hemos hablado hasta aquí, tienen que ver con las formas del estar y del quedarse. Porque cuando uno no se queda ni permanece, cada una de las cosas que hacemos tiene otro sentido. Fíjate la diferencia de acento, ¿no? Yo digo, estoy, permanezco y leemos, a estoy pero no me quedo, o estoy pero preferiría estar en otro lugar y leemos, suena completamente distinto, se traduce en algo completamente distinto. Vos me dirás que esto no alcanza y tenés razón, solo es una parte, la parte del educador que yo quisiera reconquistar para nosotros, pero hay otra cosa que entiendo fundamental y es la autonomía de la comunidad educativa para tomar sus decisiones a propósito de las formas del estar, las formas del quedarse y las formas de hacer cosas. Es decir, es una conversación que no puede ser regulada desde afuera, porque eso fue la homogeneización y la uniformidad del sistema. Hoy lo que tenemos es una intensa variación comunitaria, lingüística, corporal, barrial, institucional, de tal manera que cierta autonomía de la comunidad educativa para tomar sus decisiones sobre qué significa estar aquí y ahora, permanecer aquí y ahora y hacer cosas juntos en esta institución, en este barrio, en esta comunidad, en esta ciudad, en este país, forma parte de algo que ha sido históricamente muy difícil de conjugar. Entre las decisiones, digamos, técnicas, generalistas y la reinterpretación al interior de cada comunidad educativa. Y hay otro elemento que es que, por supuesto, ninguna escuela ya está hecha. Yo considero, y me ha tocado visitar escuelas en buena parte de este mundo, no considero que podamos establecer un modelo exterior al de la propia comunidad escolar, porque lo que está en juego aquí es el hacer escuelas, no la escuela ya hecha. Es decir, si algo también aprendimos en la pandemia, que las escuelas hay que hacerlas, no están hechas de antemano. Que no se puede hacer escuela en cualquier lugar, en cualquier tiempo, ya lo dije, pero hacer escuela es el motor que propulsiona la identidad de un proyecto educativo. No hay un modelo final, no hay un modelo concluyente, lo que hay es un hacer en comunidad, esa escuela que decimos ya está allí, pero está allí y hay que hacerlo, y hay que hacerlo en lo cotidiano, en lo pequeño, en el estar, permanecer y hacer cosas. Hoy, en este lunes, a esta hora, es esto lo que le puedo contestar a Nicolás. A Ignacio, perdón. Lo que no puedo evitar es, por supuesto, decir que hay también un orden del mundo sobre el cual he intentado deslizar su fuerza arrasadora y por lo tanto parece muy débil esta respuesta frente a un mundo tal como lo conocemos hoy. Entonces, seguramente habrá una proporción de adaptabilidad, yo espero que sea muy pequeña, que no sea servil la institución a la época ni al mundo. Claro que habrá una buena proporción de crítica y de resistencia o de rebelión a ese mundo, pero también considero que para que el mundo sea otra cosa, para que sea un mundo múltiple de lo común en igualdad, es necesario plantearse ese tercer modelo inexacto donde no se trata ni de adaptarse ni de criticar al mundo, se trata de hacer otra cosa, de crear, de inventar, de ser curiosos, de cuidar, de mostrar los descuidos, por supuesto,
de narrar, y todo eso que digo de un mundo que parece que ya no existe. Y que de alguna manera creo que no solo es ancestral, sino que está perfectamente en el presente, y que le disputa al mundo su propio futuro frente a la autodestrucción y la destrucción que aquel mundo está mostrando en lo que. ¿Tenemos alguna otra inquietud? ¿Alguna pregunta? Yo por acá, Silvina. Sí, Silvina. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, decirte, Carlos, que estoy muy emocionada de que estés compartiendo tus saberes y los anhelos que tenés y tus reflexiones con la comunidad educativa a la que pertenezco y a la que quiero mucho también. Y decirte, ¿no?, que al escucharte tengo esa sensación de cuando uno escucha a las personas que tienen esa capacidad de poner en palabras lo que uno de repente no lo puede, digamos, ¿no? Hacer, lo siente, lo piensa, y bueno, eso me emocioné mucho y bueno, y saqué muchas notas y cosas. No sé si es una pregunta en sí, pero cuando hablaste de la escuela, como el rol que tiene la escuela, ¿no? Con esto que tú nombraste de lo de la continuidad, la crítica, y hablaste de la autonomía, ¿no? Sí. Si podías ampliar un poquito ese concepto. Ese tercer lugar, que es primero, gracias, Silvina, No, de nada. decirte que sin demagogia alguna, que estas palabras nacen también de palabras de otras y de otros que me ayudan a mis propias palabras, y así vamos, ¿no? De alguna manera circularmente, pensando y sintiendo esto que hacemos juntos. Ese tercer lugar los griegos lo llamaban la libertad. La palabra que usaban era eleuteria, que no quería decir otra cosa que quitarse de la opresión de un tirano demasiado pesado sobre nuestras vidas, ¿no? Lo que pasa es que hablar de libertad en estas épocas es muy raro, porque nadie en su sano juicio, en un mundo hipercapitalista, podría hablar de la libertad como salida, ¿no? Es una libertad condicional de alguna manera, o es un voluntarismo de salir del mundo, que en la historia tiene varias figuras, ¿no? El asceta, el mendigo, el que renuncia, el que se va, el que se va de alguna manera al mundo o vive en sus confines, ¿no? En sus confines. Entonces, ese tercer lugar, que a mí me gusta llamarlo más emancipatorio que de libertad, pero quiero que reconozcamos que esa emancipación también tiene que ver con estar siempre en una posición de tener que responder y no poder ser protagonista de la propia vida. Y esto tiene resonancias políticas, claro. Si sabes leerlo, Silvina, es que yo no creo que en el mundo solo nos tenemos que dedicar a una vida adaptativa o una vida crítica. Porque en el fondo, ser crítico es ser reactivo a lo que te propone el mundo de la adaptación. Yo por supuesto que soy crítico, pero lo que digo es que me gustaría un pasito más allá, que pueda llamarse a eso autonomía, libertad, emancipación, creación, un lugar donde no estemos hablando ni del mundo tal como es, ni del mundo como debería ser en realidad, bajo los influjos de un lenguaje o burocrático o moral. Entonces, en ese tercer lugar también me imagino otro lenguaje, ¿no? Donde podamos hablar
despojándonos, desvistiéndonos, como una suerte de desprendimiento, ¿no? Mira, durante la pandemia yo hablé, quizás no se entendió muy bien, o quizás yo no lo pude elaborar muy bien, de empobrecer un poco la pedagogía, de empobrecerla, de no encantarse con todo lo que aparece como novedad, ¿no? Con esa especie de una especie de escenografía llena de pantallas, luces, recursos, materiales, empobrecerla en ese sentido, ¿no? Como hacen los artistas, que curiosamente se llaman arte pobre, ¿no? Como fue el teatro pobre de la década del 60 del siglo pasado, o el cine pobre de los italianos neorrealistas. Es decir, tú y yo, sin grandes escenografías, sin grandes tinglados, sin grandes ropas, sin tanto maquillaje, al fin y al cabo yo pretendo ese tipo de encuentro. Sí, sí. Espero haberte contestado. Gracias. Un abrazo. Una pregunta, Carlos. Sí, no, sí. Bien, no lo mencionaste, pero todo lleva a eso y muchas veces te he escuchado. Sobre todo me pasa a mí un poco como a Silvina, pero ella todavía es muy joven, tiene mucho para dar. Yo ya estoy al final de lo que, de un largo recorrido de más de medio siglo en la educación, ¿no? Pero has hablado muchas veces, no lo mencionaste aquí, pero todo ese tejido nos lleva a ese lugar y es que la educación debe recuperar la patria del afecto. En algunos momentos te he escuchado decir eso, y la palabra recuperar es porque evidentemente uno recupera solo lo perdido, ¿no? Claro. O lo que está perdiéndose. Entonces, un poco también desde la emoción, desde saber que bueno, que uno ha tenido toda una historia, que ha venido desde la educación rural, desde la educación en la ciudad, desde ahora en un colegio que tenemos otros contextos, otras realidades, pero que es toda una historia construida, una narrativa en la que uno solo podría terminar pensando que la patria del afecto, y yo sé que estás imbuido de Hannah Arendt en ese sentido, entonces me gustaría que lo redondearas como esa idea, porque es una idea que me nutre muchísimo, aún al final de lo que siento en la educación, ¿no? No, muchas gracias. Es que por momentos me alcanza, por momentos creo que este mundo nos está exigiendo que esa patria de los afectos tenga además otros condimentos, donde haya relación por sí, ¿no? Es decir, por sí quiero decir, sin esa suerte de artificialidad del afecto, ¿no? Pero por otro lado, sin que el afecto sea considerado unidimensionalmente, ¿no? El afecto del otro, o incluso emparentándolo con las versiones naif del afecto como felicidad. Entonces, cuando suelto esta idea de patria a los afectos, agradezco tu complicidad, pero también siento que por momentos se ha entendido de una manera muy banal, ¿no? Es que vamos a la escuela un poco para querernos, o que de algún modo el educador es aquel que quiere a los niños o escucha sus afectos, y no quise ir por ahí, no era un amor
ni banal, ni material en este sentido, sino que tenía que ver, sí, con esa famosa lectura que aparece en Hannah Arendt a propósito de el educador como el que ama al mundo y ama a los demás, hasta tal punto que, y lo digo con mis propias palabras, no le da igual que el mundo siga o que el mundo acabe. Y tampoco le da igual que las personas queden libradas a su propia suerte o que podamos construir otra suerte que no sea la buena o la mala de las sociedades capitalistas a propósito de la carencia o la abundancia familiar. Entonces, cuando quise hablar de la patria de los afectos, también hablaba de esa atmósfera, de poder poner a la escuela, pero sobre todo al educar en términos gestuales, en términos de acción, como formando parte de los elementos esenciales para que la vida sea otra y el mundo continúe, ¿no? Pero no continúe como está, porque Hannah Arendt evidentemente lo decía después del aniquilamiento y el exterminio y los campos de concentración. Allí no había metáfora, allí había una literalidad absolutamente urgente. Pero estamos en el imperio de los descuidos y por lo tanto patria de los afectos hoy tiene otros matices a como yo los había pensado, y sin duda la palabra cuidado aquí va a ocupar un largo repertorio de análisis, ¿no? Que no es el cuidado, tenemos que ser cuidadosos. Hay decenas de pequeños cuidados que provienen del mundo del descuido y que hay que identificar, hay que identificar. Por ejemplo, hoy traté de poner sobre la mesa el descuido de lo narrativo, el descuido de la conversación, el descuido de la igualdad. Son pequeños descuidos que componen una época profundamente descuidada, que también, claro, tiene que ver con el descuido a la mujer, el descuido a las minorías, el descuido a la niñez, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos descuidos como para que esa patria del afecto sea solo formulada sin que empecemos a darle algunos contenidos que en su época no pensé que fueran necesarios, salvo evitar que se confundiera con algunas interpretaciones de la educación emocional y que se confundiera con el afecto, y en eso sí que insistí mucho, era afección. Afección, sí, sí, sí. Eso, ¿no? Entendí afectar y estar afectado. En aquel momento así también, pero como sé que puede irse hacia ese lado, por eso te hacía la pregunta. Tiene que ver con profundidades, no con el amor a los niños o a los estudiantes, ¿no? Es mucho más trascendente. Y también, Nuri, tiene que ver con que los afectos son básicamente complejos, que hablar solo de la felicidad como destino también empequeñece el mundo, porque hay que atender la melancolía, hay que atender la tristeza, hay que entender el dolor, no saberlo, porque de eso no se aprende a morir, no se aprende el dolor, pero de alguna manera lo que digo es, cuando hablo de afectos, no estoy hablando solo, como si hablara un gurú positivo, digamos. Claro. Sin duda. Bueno, gracias. Una pregunta yo también, un comentario. Hola, soy Mercedes Leirano, ¿cómo te va? Bueno, ese lugar que no es la crítica y tampoco es el adaptarse a este mundo, sino buscar algo nuevo, estar en como una tercera posición. O algo viejo, Mercedes. ¿No me escuchás? Sí, o algo viejo. O algo viejo, algo nuevo, claro, sí, algo viejo, algo diferente, algo que haga que el mundo sea diferente, ni criticarlo ni adaptarse a él, sino generar uno nuevo con las cosas viejas, con las cosas nuevas, con una mezcla, con lo que uno quiera. Me parece que a mí lo que me pasa es que como yo soy de este mundo y estoy sufriendo este mundo y disfrutando también de este mundo, me resulta muy difícil separarme para poder lograr un pensamiento, porque
cuando te escucho te entiendo perfecto, un tercer lugar, todo bien, pero cuando me pongo a pensar, bueno, ¿cuál es ese lugar? ¿Qué son las cosas que sí yo podría pensar para generar o para ir colaborando con hacer un mundo? Claro, claro. Pero quizás tu mundo sea un mundo más alargado y no se trata solo de la crítica y la adaptación, digamos, ya hay o ya formas parte de un mundo que no está en juego en la adaptación y la crítica. Dos cosas. Recordemos que escuela también significa separación. Vos recién justamente decías que no te podías separar, pero la tarea de la escuela en parte es separarse, es suspender, es tomar una distancia. Por ejemplo, para que la infancia tenga tiempo y no se la adultice de inmediato, sino se separa del mundo actual, ¿verdad? O sea, si repetimos el mundo actual en la escuela, no hay separación. Pero originariamente escuela significaba no solo tiempo libre, como dicen los griegos, sino también separación. Separación de que, por ejemplo, de la desigualdad fuera de la escuela. Y que nosotros no tenemos que repetir, porque eso es una separación. Dicho esto, además, recordemos que el mundo que ponemos sobre la mesa no es solo este de aquí ahora. No es solo el que coincide contigo, no es mi mundo el que yo enseño. Es algo más que mi mundo, porque si no sería no solo egoísta, sino que depende con quién me toque, aprender el mundo no lo aprenderé. Quiero decir con esto, hay que dejar pasar el mundo a través nuestro, no solo enseñar nuestro mundo. ¿Se entiende esta diferencia? Es decir, dar paso al mundo, ¿no? Al mundo en toda su historia, en todas sus manifestaciones, en todas sus expresiones. Y también lo que quiero decir con esto claramente es que nuestra mirada, no la personal, la de educadores, que yo creo que sí hay que separarla, es muy difícil, pero hay que separarla, porque no solo voy a dar a leer lo que yo leo, digamos, porque si no, yo tengo que reelaborar la lectura para ofrecérsela a los demás. No es solo lo que a mí me interesa y me importa. Es un gesto de contemporaneidad siempre. Y contemporáneo quiere decir una posición de quien no solo ve las luces de este mundo, del mundo que le toca, sino que también ve las sombras. Claro. Y eso es lo que, por ejemplo, un filósofo de la talla de George Agamben llama un sujeto contemporáneo. Está con un pie en este mundo, pero también tiene otro pie en otro mundo. En un mundo imaginario, en un mundo de lo que ha pasado, sí, en un mundo que se compone de otros mundos. Creo que por ahí va la respuesta, ¿no? ¿Cuánto una escuela se separa del mundo actual? ¿Cuánto una escuela no es un noticiero, digamos? ¿Cuánto los educadores no solo entregamos nuestro mundo, sino que somos lo suficientemente lúcidos para dejar pasar cosas del mundo que nosotros no sabemos, no conocemos, no tenemos? Y por último, cómo somos contemporáneos en el modo de mostrar luces y sombras del mundo. Creo que va por ahí, Mercedes, la cosa. Vaya tarea. Vaya, si queremos, si no. Sí. Si no. Gracias. De nada, Mercedes. Un abrazo. Bueno, y ahora que nadie habla de esa propuesta que habías hecho de dentro de un mes, después de ponernos un poco, de cantar todo esto, capaz que volvernos a encontrar sería capaz una buena idea, ¿no? No sé. Sí, porque no siempre se puede
conversar de inmediato, porque también el silencio forma parte de la conversación, porque podemos no querer inmediatamente reaccionar y queremos saborear o rumiar o escupir las cosas que se han dicho. Entonces, yo soy muy partidario de dejar abierto de muchas maneras una conversación y no decir que es ahora o nunca, ¿no? Porque si fuera ahora o nunca no sería conversación. Serían las últimas palabras. Carlos, buenas noches, no nos habíamos saludado, pero creo que dentro de todo esto que estuvimos conversando, intercambiando, seguramente todos nos quedamos pensando en muchísimas cosas. Yo me quedo con eso que tú dijiste de la educación como interrupción. Fue algo que, esa forma de pensar en la educación, creo que es la que como docentes actualmente nos interpela y creo que nos deja pensando también, ¿no? Acá hay una pregunta en el chat que dice, o un comentario: uno de los grandes desafíos como educadores es para mí el anclaje en el estar al que te referías, el nuestro y el de los estudiantes. ¿Cómo profundizar en este estado, en estas aulas, cuando el mundo actual invita permanentemente a la evasión y a la ausencia? Eso es una pregunta que apareció ahora de Patricia. Patricia, bueno, primero Susana, hola. Hola. Y gracias por la invitación nuevamente. Con lo que dice Patricia, yo pensaba de nuevo en volver a pensar aquello del aquí y el ahora y de lo cerca lejos, ¿no? Que para mí fue una lectura muy impresionante porque alguien lo dijo en 1988, ¿no? Tal Virilio, un filósofo francés, que dijo aquello de los dos grandes obstáculos que este mundo que empieza a ser el que hoy ya es, ¿no? 1988, es decir, todavía no había redes sociales, había internet, pero no había redes sociales, etc. Vamos a ver dos obstáculos para la construcción de lo público, que no es otra cosa que dos problemas para estar juntos. Eso es lo público, ¿no? Estar juntos, no separados. Y él decía, la ruptura entre el aquí y el ahora, es decir, a lo que nos están invitando este mundo, es a que estemos en una hora permanente sin un aquí común. Por lo tanto, el estar es un estar de ahora, pero no de aquí, lo que vuelve muy complejo el análisis. Pero él decía otra cosa y decía, esas redes iniciales, ya lo veía, nos hacen prestar atención y sentir más cerca a los que están lejos y más lejos a los que están cerca. Por eso para mí estar tiene que ver con refundar el aquí y ahora y volver a pensar en esa relación de no lo virtual versus lo presencial, sino de lo cercano y lo lejano. Cómo nos volvemos sensibles a ambas cosas, ¿no? Cómo la ilusión de comunicabilidad con quien está lejos probablemente en las redes nos haya creado también el drama de no prestar atención a lo que está al lado nuestro o delante de nosotros, ¿no? Entonces, para mí la escuela en ese estar es un aquí y ahora sensible a lo cercano sin ser indiferente a lo lejano. Pero hoy el mundo te plantearía estar ahora pero no aquí, y te plantearía la cercanía como un problema y la lejanía como yo diría como un deseo o como un idilio, ¿no? Es eso. Muchas gracias. De nada, Patricia. Carlos, de pronto.
me quedé pensando en muchas cosas, ¿no? Pero para tomar algo que me pasa, que tiene que ver con uno de esos descuidos que vos decís en Pedagogías de las Diferencias, uno de los descuidos de la educación que tiene que ver con el olvido de la singularidad, ¿no? Nosotros como comunidad educativa, si algo creemos nosotros que nos identifica, es el acompañamiento a los estudiantes en tanto singulares. Eso no quiere decir que no tengamos problemas, los tenemos de todo tipo, ¿no? Y una cosa, creo que nosotros caemos en la trampa, en esa red, yo siento que es como una red, ¿no? En que esa atención a lo singular, esa contemplación de que los efectos educativos son siempre singulares, ¿no? Podemos enseñar lo mismo, pero nadie aprende lo mismo, ¿no? Y eso que conceptualmente nosotros lo tenemos, sin embargo, nos pisamos el palito, por decirlo de alguna manera, estamos atrapados frente a las exigencias del rendimiento que viene de afuera, de la evaluación constante, y a mí me preocupa, claro, cuando eso se pone, queda como mucho más enfatizado, y bueno, al finalizar el ciclo liceal, ¿no? Cuando uno piensa, bueno, ¿qué pide la universidad? ¿Qué me pide la universidad? ¿Qué nos pide la universidad? Y ahí quedamos atrapados en la contemplación de la singularidad. Yo siento eso, ¿no? Como si cediéramos a las exigencias o a los deseos de nosotros mismos con nuestros alumnos, ¿no? Creo que no hemos llegado a vivir el resultado educativo como diferente. Yo sé que es muy difícil, no sé si es una pregunta, ¿no? Pero yo siento que es como una madeja, y es difícil tirar de algún hilo, ¿no? En ese sentido. Para mí es muy difícil, no conociendo, escuchándolos por primera vez, o ya hemos tenido otras conversaciones por otros medios, lecturas, eventos, qué sé yo, pero creo que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Estoy escuchándote y decir, bueno, manifestar esta tensión para mí ya es un milagro, porque en general es una tensión que se oculta mucho. Y se da por hecho que lo que importa es la exigencia de rendimiento, aunque tengamos un discurso emancipador, ¿no? Como muchas escuelas tienen, y que no ven la tensión. Entonces dan cauce, evidentemente, a la exigencia de rendimiento. O sea, la función es emancipadora, pero la tarea va por el rendimiento con una fuerte lógica evaluadora adosada, porque sin la cual no podría exigir rendimiento, ¿no? De tal manera que queda exigencia de rendimiento y lógica evaluadora casi como los únicos lugares y tiempos de la propuesta educativa. Si por otro lado los singulares, lo otro, lo emancipador, o como quiera llamarlo, ya mostrar la tensión a mí porque cuesta horror, es decir, aquí hay una tensión inocultable y hay que resolverla de algún modo. Por otro lado, acordate que esa tensión en muchas instituciones ya está presente, no en la secundaria o en el liceo antes de ir a la universidad, sino que tiñe todo. Entonces, lo peor que se puede hacer y a mí me parece bien pensar esa tensión a partir de cierto momento del liceo en relación a la universidad, si fuera esa, digamos, la trayectoria, pero ojo al relaborar esa dificultad, empezar a tener todo hacia edades cada vez más tempranas y meter la exigencia de rendimiento en el jardín de infantes, en el preescolar, como ya está ocurriendo, ¿no? Lo que está claro es que para mí hay tres planos, ¿no? Yo veo la preescuela como
algo como una atmósfera que debe privilegiar lo ético, estético. Cada vez más lo pienso así, que es la esfera mayor, digamos. Que la primaria es un lugar donde lo ético-estético incorpora lo cognitivo, es decir, ni lo desprecia, ni se lo quita de encima. No se quita de encima, lo cognitivo no asume el lugar de lo ético y de lo estético, sino que la primera esfera da paso a lo cognitivo. Pero a su vez pienso que cuando avanzamos más en el proceso educativo, lo ético-estético inicial que dio paso a lo cognitivo no puede acabar siendo solamente un utilitarismo o un moralismo en el liceo. Es decir, esto es para trabajar, esto es para estudiar, no puede ser así. Es decir, que tiene que, sobre todo en las instituciones que tienen la mayoría de su población que empieza en jardín y sigue y termina en el liceo, incluso instituciones que todavía tienen universidad o preuniversidad, ver todo este proceso de esferas que se van envolviendo. Y si es cierto que en la secundaria o en el liceo hay que pensar cómo sigue la vida adulta o cómo me preparo para esa vida adulta, que esa pregunta esté apoyada, sostenida, garantizada por una formación ético, estética y cognitiva, y no que lo moral o lo utilitario tiña todo lo cognitivo y todo lo ético estético. Si se entiende, esta es una idea que tiene que ver con cómo algunos descubrimientos en una parte del sistema oscurecen o iluminan al resto. Entonces, esa tensión que ves al final, hay que ver cómo se manifiesta al principio y envolverla en otro tipo de esferas, justamente para proteger ese destino, ese porvenir abierto, y no para encerrarlo en lo que te demanda la época solamente. Porque no te olvides que puede haber un cambio de época al interior de la época y todo lo que formulamos como preparación para el futuro queda completamente destruido y anulado. El mundo también es un mundo en riesgo en este sentido. Y lo que decimos que los chicos de los liceos tienen que aprender para ir a la universidad, es posible que dentro de 10 años, 5 años, no sea eso, porque el mercado no se mueve en el sentido de lo prefigurado y la continuidad, sino de la crisis. Entonces a veces caemos en esta trampa de decir, estamos en la época de la singularidad y solo resaltamos lo singular, o estamos en la época de hay que emplear a todo el mundo por igual, y sin embargo la época luego destruye y cambia y gira para lugares inesperados. Por eso hablo de la autonomía como lugar alternativo, como lugar de protección del individuo y de la comunidad. Ya para las exigencias de rendimiento, la familia, ¿no? Ya para las exigencias de rendimiento, la televisión. Ya para las exigencias de rendimiento, todos los lugares desde donde el mundo está queriendo enseñarte, por ejemplo, inglés en 3 meses, y si no lo haces es porque no tenés la voluntad ni te has esforzado, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo está lleno de mensajes de productividad, exigencia. La escuela podía separarse de eso. Es una pregunta, que es la que formulé al principio, ¿no? ¿Debe la escuela seguir este ritmo o de alguna manera plantea otro ritmo? Un poco la clave sería pensar lo que deseamos. ¿Qué deseamos hacer? ¿Qué escuela queremos? Comunidad. Sí, ¿Qué comunidad? ¿Qué comunidad queremos? Y Gracias, ver si podemos Carlos. hacer esa escuela que queremos. Si no, gracias. No, bueno. De nada. Bueno,
Tengo que cocinar, ¿verdad, Nuri? Todos tenemos. No, nos quedaríamos aquí ya. Sí. Yo sabía, las expectativas siempre son altas en lo personal y sé que los que te conocemos ya sabemos con qué nos vamos a encontrar. Creo que son momentos de sacudidas, de pensar, de reflexionar, y ha sido muy bueno este encuentro, esta conversación. Creo que queda abierto para el futuro, tendremos que seguir pensando y pensando la educación. Tus aportes han sido valiosísimos. Creo que es el sentir de mis compañeros, que son muy inquietos y estuvieron seguramente aprovechando este momento. Así que te mando un abrazo grandote y muchas gracias por todo. Y hasta pronto, y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Un gran abrazo. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Chao. Hasta la vuelta. Gracias.